Recuerda siempre que eres una cosa y propiedad absoluta, incondicional, ilimitada, irrevocable de la Inmaculada. Eres una herramienta en su mano, así que haz solo lo que ella quiera. Acepta todo de su mano. Recurre a ella en todo como a un niño a su madre. Encomiéndaselo todo. Esfuérzate por ella, por su honor, por sus asuntos, y déjale a ella el cuidado tuyo y de los tuyos. Nada para ti. Reconoce todo como recibido de ella. Todo el fruto de tu trabajo depende de la unión con ella, así como ella es instrumento de la misericordia de Dios. La vida, cada momento de ella, la muerte, dónde, cuándo y cómo, y mi eternidad, todo es tuyo, oh Inmaculada. Haz con todo lo que te plazca. El 14 de agosto de 1941, en un búnker del hambre del campo de concentración alemán de Auschwitz, falleció el padre Maximiliano María Kolbe, asesinado con una inyección letal. Fundador de la Organización de los Caballeros de la Inmaculada, la revista mensual Caballero de la Inmaculada y la radio de Niepokalanów, así como del monasterio más grande del mundo en Niepokalanów. Eligió voluntariamente la muerte por inanición a cambio de la vida de un prisionero condenado. Para la mayoría, Maximiliano Kolbe sigue siendo, ante todo, aunque a veces tan solo, un mártir. Entretanto, su rica biografía podría otorgarse a varias personas. En todos los ámbitos que trató, no se conformó con ningún compromiso. Al ingresar en el monasterio tomó el nombre de Maximiliano, que en latín significa el más grande, y este nombre caracterizaría perfectamente sus futuras acciones. En algunas órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, el religioso puede elegir un nombre, aunque se lo da al provincial. Creo que en el caso de Maximiliano ocurrió lo mismo. Recibió ese nombre no porque quisiera llamarse Maximiliano, sino que recibió el nombre como resultado de la providencia, para comenzar a cambiar su vida y actuar en su vida conforme al nombre que le fue dado tras completar su postulantado. El padre Maximiliano nunca se marcó objetivos intermedios, todo debía ser al máximo. En 1920 escribió sus reglas de vida, con la anotación leer todos los meses. El primer punto de su credo vital fue: debo ser un santo tanto como sea posible. ¿Cómo consiguió este humilde monje, que procedía de una familia humilde, sin contar con patrocinadores fuertes ni poderosos, crear una obra que aún hoy despierta asombro y admiración? Lo que le dio fuerza fue pensar que el cristianismo no es solo un ideal, una creación del pensamiento del hombre, sino que el cristianismo se basa en la realidad, en la acción divina, ya que Él fue nuestro creador. Él es nuestra causa y nos llena para que podamos llegar a ser perfectos. Sucedió en la ciudad de Stuńska Wola el 8 de enero de 1894 a las 4 de la tarde. Julius Kolbe, de 23 años, tejedor de profesión, vecino de Stuńska Wola, compareció en persona. Nos presentó a un niño varón declarando que había nacido en el pueblo de Stuńska Wola en este día, a la 1 de la noche, de su esposa Mariana, de soltera Dabrowska, de 24 años de edad. En su bautismo, el niño recibió el nombre de Raimund. La familia de Raimund Kolbe
pertenecía a la clase media trabajadora. Tanto su padre Julius como su madre Mariana procedían de familia de tejedores. Conforme a sus memorias, Julius era apuesto y sociable y era aficionado a tocar el violín. Al mismo tiempo era enérgico, emprendedor y trabajador. Mariana Kolbe fue una figura más compleja que el sencillo Julius. No se sentía llamada a la vida en familia y soñaba con hacerse monja. Aunque le fue imposible, los rusos, como parte de sus medidas represivas, clausuraron los conventos en la partición. Mariana no concebía el matrimonio como en la actualidad. Para ella era ante todo un sacrificio por su marido y sus hijos, un sacramento que eligió de forma natural por no poder hacerse monja. Intentaron educar a sus hijos no solo conforme a la fe, sino también con un elevado nivel educativo. A principios de siglo, la familia Kolbe residió de forma sucesiva en Stunskabola, Łódź y Pabianice, dentro de la partición rusa. El padre de Julius Kolbe participó activamente en la Asociación de Trabajadores Cristianos, fundada por el padre Marceli Godlewski. Nota bene, un sacerdote acusado de antisemitismo que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a cientos de judíos convirtiéndose en un justo entre las naciones. Sacerdotes como el padre Marceli Godlewski, como el padre Piotr Warzyniak y muchos otros, sin duda sirvieron en gran medida de inspiración a las sucesivas generaciones de sacerdotes polacos, incluyendo al padre Maximiliano Kolbe, que creció en esta realidad especialmente afectada por la pobreza y la injusticia, es decir, la realidad de las comunidades obreras de Łódź, Pabianice y ciudades cercanas. Durante su infancia ocurrió un hecho extraordinario que Mariana Kolbe describiría años más tarde. Temblando de emoción y entre lágrimas, me confía. Cuando madre me dijo, ¿qué será de ti?, le pedí a Nuestra Señora que me dijera lo que será de mí. Y luego, mientras estaba en la iglesia, se lo volví a pedir. Entonces la Virgen se me apareció sosteniendo 2 coronas, una blanca y otra roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas coronas. La blanca significaba que perseveraría en la castidad y la roja que sería un mártir. Le contesté que las quería. Entonces la Virgen me miró con amabilidad y desapareció. Ciertamente el pequeño Raimund Kolbe no imaginaba lo trascendental que sería esta elección. Fue una profunda profesión de su fe, de confianza en la redención por el poder de Cristo y también de confianza en que somos conducidos a Cristo a través de su Madre Inmaculada. Criados en un ambiente tan patriótico y religioso, los jóvenes hermanos Kolbe fueron orientados hacia el servicio a la patria, idealmente a través del servicio a Dios. Y así sucedió. Los 3 escaparon al territorio de la partición austriaca, a Leópolis, y allí retomaron sus estudios en el Seminario Menor de los Padres Franciscanos. Raimund tenía entonces 13 años. Maximiliano Kolbe procedía de una familia muy piadosa. Parece que de joven tuvo profundas experiencias religiosas que forjaron su devoción a Nuestra Señora Inmaculada y la dedicación de su vida a la Inmaculada. Ya como seminarista sintió dentro de sí la llamada a luchar por la Inmaculada, aunque en ese entonces aún no comprendía de qué tipo de lucha se trataba. Y en el internado, en el coro, donde escuchábamos misa,
con la cara en el suelo, prometí a la Santísima Virgen María que reinaba en el altar, que lucharía por ella. ¿Cómo? No lo sabía, pero me imaginaba luchando con armas materiales. En 1912, como uno de los más talentosos, fue enviado a estudiar a Roma. Al estallar la Primera Guerra Mundial 2 años después, el hermano mayor de Kolbe, Franciszek, abandonó finalmente la orden y se alistó en el ejército para luchar por una Polonia libre. Al igual que ocurrió con su padre Julius, que falleció en circunstancias inexplicables. Maximiliano Kolbe recordaba que ser enviado a Roma fue una decisión providencial. Si se hubiera quedado en Polonia no habría aguantado en la orden y, como su hermano mayor, habría luchado por Polonia. Su vida habría tomado un rumbo completamente distinto. El final de la Primera Guerra Mundial marcaría la total desintegración del orden mundial existente. Cayeron las viejas potencias, se crearon nuevos estados, cambiaron las fronteras y las relaciones sociales y económicas. Nació la Polonia libre por la que Maximiliano Kolbe tanto había deseado luchar. Durante la Conferencia de Versalles, celebrada en 1919, una delegación polaca, encabezada por los políticos Roman Dmowski e Ignacy Jan Paderewski, también se encontraba entre los 29 países, y Polonia fue reconocida por todos los estados aliados como un estado independiente. Después de 123 años, recuperamos nuestra independencia. El acontecimiento que más impactaría al joven franciscano fue la celebración del bicentenario de la masonería. El Vaticano se vio asediado por miles de personas que portaban pancartas que representaban a Satanás derribando a Miguel Ángel con la inscripción: «Satanás debe gobernar en el Vaticano y el Papa será su siervo». Maximiliano volvió al Collegium e inmediatamente habló con su rector, el padre Dignuti. Le confesó que tenía una idea de cómo defender a Nuestra Señora en la Iglesia y también de cómo luchar espiritualmente por la gloria divina. Así fue precisamente como fundaría los Caballeros de la Inmaculada. No era un club exclusivo. En él también podían participar ciudadanos de a pie para poder expresar con ellos su fe católica y cumplir con sus obligaciones bautismales de ser misioneros. Así, con el permiso del padre rector, tuvo lugar la primera reunión de los 7 primeros miembros el 16 de octubre de 1917. Se celebró por la noche, en secreto, bajo llave, en la segunda celda interior. En primer plano, había una estatua de la Inmaculada entre 2 velas encendidas. La actividad durante esta primera etapa de la vida de la milicia consistió, además de en la oración privada, en la distribución de medallas de la Inmaculada, la denominada Medalla Milagrosa. Un papel muy importante en la espiritualidad de Kolbe y su concepción de los Caballeros de la Inmaculada, y más tarde de Niepokalanov, lo jugó la Medalla Milagrosa de Nuestra Señora, acuñada desde las revelaciones de la hermana Santa Catalina Labouré de 1830. Descubrió que esta milagrosa medalla era una especie de arma que se puede promover y que se podía utilizar para luchar contra el mal y el pecado, no con sus propias palabras y su propia fuerza, sino con la ayuda de Nuestra Señora. Repartir la medalla donde se pueda y a los niños que la lleven siempre al cuello, y a los ancianos y a los jóvenes especialmente, para que, bajo su protección, tengan fuerza suficiente para defenderse de tantas tentaciones y trampas que acechan en nuestro tiempo, y los que no van a la iglesia que tengan miedo de confesarse, que se burlan de las prácticas religiosas, que se ríen de las verdades de la fe, que están atrapados en el barro moral o que están fuera de la iglesia en la herejía. A estos hay que ofrecer la medalla a la Inmaculada y animarlos a llevarla, y mientras tanto implorar fervientemente a la Inmaculada por su conversión.
Con estas armas, Maximiliano Kolbe regresó en 1919 a una Polonia recién nacida que se enfrentaba al mayor de los peligros, la guerra contra los bolcheviques, que en su marcha hacia el oeste de Europa debían derrotar a los polacos. En 1920, Tukhachevsky, comandante del ejército bolchevique, y Budionni, comandante del segundo frente del ejército bolchevique, intentaron invadir tierras polacas. Tukhachevsky llegó hasta las inmediaciones de Varsovia en agosto de 1920. Es importante que la gente de Occidente sepa que este proyecto soviético fue de hecho detenido por Polonia. El llamado Milagro del Vístula, una batalla sobre el río Vístula que tuvo lugar en 1920, en la que el Ejército Rojo fue detenido por las fuerzas de la Polonia independiente del mariscal Pilsudski. Si esto no hubiera sucedido, no se habría podido hacer mucho para detener al ejército soviético, el Ejército Rojo, entre Varsovia y el Canal Británico. Por ello, la batalla de Varsovia supuso un gran punto de inflexión en la historia de la primera mitad del siglo XX. Fue entonces cuando Kolbe se dio cuenta de que, para la Europa cristiana, el comunismo era una amenaza tan importante como los masones. El tiempo ha demostrado que tenía razón. Y aquellos a quienes el Señor Dios ha prestado un poco de facilidad con la pluma y habilidad en cualquier campo de la literatura, también deberían, unidos en círculos separados, aprovechar estos dones de Dios para producir tanta buena prensa como sea posible en cada campo de la escritura. El padre Maximiliano Kolbe tuvo una clara visión de la evangelización de la sociedad a través de los medios de comunicación de masas. Prestaba una especial atención a la prensa. Ciertamente aquí el ejemplo de su padre Julius no carecía de importancia. El padre Maximiliano fue un verdadero evangelizador. En algunos aspectos, anticipó lo que Juan Pablo II denominó la nueva evangelización. Entendió que la Iglesia debía llevar la palabra al mundo, presentar a Cristo al mundo a través de todos los medios de comunicación disponibles. Y en el mundo del siglo XX, esto significaba la prensa, significaba la creación de una prensa católica que difundiera el Evangelio. El propio padre Kolbe también escribiría a su querido Caballero de la Inmaculada. Lo que se desprende de sus textos es un hombre que, en términos muy sencillos y claros, define el camino para alcanzar aquello que todos buscamos en la vida, es decir, la felicidad. Es significativo que tanto en el primer como en el último número del Caballero de la Inmaculada, Kolbe escriba precisamente sobre la felicidad. Todos desean la felicidad y la persiguen, pero pocos la encuentran, porque no buscan dónde está. Demasiado grande es el corazón del hombre para llenarlo de dinero, sensualidad o del engañoso, aunque embriagador, humo de la fama. Anhela un bien superior, sin fronteras y eternamente duradero. Y ese bien solo es Dios. Profundizando en sus textos, empezamos a comprender de dónde procedía su extraordinaria fuerza que hizo realidad el dicho de que la fe puede mover montañas. Tal vez fuera porque sabía dónde estaba la felicidad, lo que le hacía estar alegre y sonriente en la mayoría de las fotografías que sobrevivieron. Debo decir que tenía una personalidad muy polifónica. Era serio cuando la situación lo requería, pero al mismo tiempo, cuando se reunía con monjes jóvenes en su tiempo libre después del trabajo, era una persona muy alegre. En 1927, el padre Maximiliano Kolbe convenció al duque Jan Druski-Lubecki para que cediera parte de sus tierras a los franciscanos y al mismo tiempo al Caballero de la Inmaculada.
También obtuvo el derecho a fundar un nuevo monasterio. Niepokalanov nació literalmente en un terreno desnudo, aunque a un ritmo increíble. El 1 de octubre, el padre Kolbe inició la construcción del monasterio, comenzando por una capilla en las cercanías de la estatua de Nuestra Señora. Los hermanos trabajaron con la sacrificada ayuda de la población cercana. Ya en la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María del 21 de noviembre, los monjes se trasladaron a él, y el 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, se consagró el nuevo monasterio que recibió el nombre de Niepokalanov. En el momento del traslado, el padre Maximiliano se dirigió a sus hermanos. Niepokalanov es el lugar elegido por la Inmaculada, dedicado exclusivamente a la difusión de su gloria. Todo lo que hay y habrá en Niepokalanov es su propiedad. En este nuevo monasterio, nuestra consagración debe ser total. La congregación debe florecer allí en toda su plenitud. Será muy espartano, ya que sigue el espíritu de San Francisco. Apenas 2 meses después de instalarse allí, los monjes ya habían publicado el primer número del Caballero de la Inmaculada. Ya tenía una tirada de 70.000 ejemplares. Quería que su editorial llegara a todos para educar. En aquellos tiempos, el nivel educativo era muy bajo. No tenían suficiente tiempo para leer. Ni siquiera tenían libros para leer. Imprimió revistas muy baratas para que todo el mundo pudiera comprarlas y aprender de los demás y de él, para descubrir la belleza que cada uno tiene en su propia vida. El impresionante florecimiento de Niepokalanov forma parte integrante del desarrollo de la Segunda República Polaca. Se experimentó un notable salto económico. A partir de un país agrícola atrasado y despiadadamente saqueado por los particionistas, comenzó la construcción de un Estado moderno. Se apostó por el desarrollo industrial. En Gdynia se creó la ciudad y el puerto más modernos del Báltico. Se construyó una red de conexiones ferroviarias, un distrito industrial pesado con una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados y cientos de miles de trabajadores. Para el padre Kolbe, eran otro público potencial para sus ideas. Niepokalanov se convirtió en un monasterio único en su género. El padre Maximiliano consiguió la autoridad para recibir novicios en una cantidad sin precedentes, por lo que el monasterio creció rápidamente, aunque al mismo tiempo era un monasterio con un papel de servidumbre muy especial hacia el Caballero de la Inmaculada. Niepokalanov existía para poder publicar el Caballero de la Inmaculada, y creció para que el Caballero de la Inmaculada pudiera tener una tirada cada vez mayor, un alcance cada vez mayor para poder llegar a más y más gente. En 1939, la tirada del Caballero de la Inmaculada ya rondaba el 1.000.000 de ejemplares. Niepokalanov era prácticamente autosuficiente. Allí vivían 760 monjes y seminaristas. Los terrenos de Niepokalanov ocupaban más de 28 hectáreas. Tampoco carecía de zonas de descanso. Tenía campos de voleibol, baloncesto, balonmano y fútbol. El padre Kolbe no jugaba al fútbol, pero le gustaba montar en bicicleta para desplazarse por los vastos terrenos de Niepokalanov. En 1930, el padre Maximiliano, junto con otros 4 monjes, se embarcó en un viaje misionero a Extremo Oriente. Tras una larga travesía por India y China, llegaron finalmente a Nagasaki, en Japón. Maximiliano Kolbe era un hombre muy enérgico y, por lo que entiendo de su carácter,
Creo que lideraba una vida rigurosa de oración, devoto de los sacramentos y al mismo tiempo alguien que salió desde Polonia hacia Japón, alguien que ansiaba aventuras, ir más allá de las normas de la vida franciscana en Polonia y convertirse en misionero en un lugar que fue muy difícil para la misión cristiana durante cientos de años. La idea principal del padre Kolbe era fundar allí una sucursal de Niepokalanów para publicar El Caballero de la Inmaculada en japonés. Eran pocos los que creían en el éxito de esta misión, aunque una vez más el padre Kolbe demostró que la fe mueve montañas. Contra todo pronóstico, no solo consiguió iniciar la publicación del Caballero japonés, sino que sobre todo fundó un monasterio franciscano en la ciudad de Nagasaki que aún está en pie. Su nombre en japonés era Mugensai no Sono, que significa Jardín de la Inmaculada. La divina providencia siempre ha aportado soluciones cuando las dificultades parecían insuperables, anotó en su diario con su habitual modestia. El monasterio de Nagasaki desempeñó un papel trascendental cuando los estadounidenses lanzaron la bomba atómica sobre la ciudad. La ladera sobre la que estaba construido protegió al monasterio de los efectos de la explosión. En el monasterio se puso en marcha el primero de los muchos orfanatos que fueron fundados en muchos distritos de Japón por un alumno del padre Maximiliano, el padre Zenon Zebrowski, que pasaría a la historia de Japón como Zeno-san. Zenon Zebrowski es una figura absolutamente única, digno continuador de la obra de Kolbe. Fue incansable como él y nunca se rindió. En sus 84 años de vida ayudó a miles de huérfanos y enfermos, convirtiéndose en el polaco más popular de Japón, cuya obra se ha descrito en más de 350 artículos y varios libros. Por sus largos años de labor caritativa, en 1969 el gobierno japonés concedió al hermano Zenon la Orden del Sagrado Tesoro de cuarta clase. En 1936, tras su regreso a Polonia, el padre Maximiliano fue de nuevo elegido guardián de Niepokalanów. Aunque la editorial ya era una auténtica potencia en el mercado editorial polaco, su carismático líder tenía nuevas ideas para su desarrollo, siempre a la altura de los tiempos, atento a las innovaciones técnicas y con una visión de futuro mucho más amplia que la mayoría de sus contemporáneos. Un santo no es algo inútil, un saco para recibir golpes. Un santo debe ser feroz, certero, lleno de iniciativa. Comenzó a preparar Niepokalanów para emitir el primer programa de radio católico. La emisora realizó sus primeras emisiones de prueba en 1938. En el futuro, Niepokalanów también iba a contar con, atención, una cadena de televisión. El padre Maximiliano era una combinación interesante. Un franciscano muy tradicional, con una piedad muy tradicional, y un hombre que comprendía que el mundo moderno ofrecía a la Iglesia herramientas de comunicación, medios para difundir el Evangelio. Por ello no le asustaba la tecnología moderna, e incluso la utilizó para enseñar las verdades del Evangelio, que son verdades inmutables, verdades perdurables. En ese sentido, era un sacerdote muy moderno con un mensaje muy clásico. Más tarde, Juan Pablo II retomaría esta gran idea. Su programa de una nueva evangelización con ayuda de las técnicas modernas, como la televisión, las redes sociales, cualquier medio para evangelizar, para enseñar, para evangelizar y dar testimonio. Según los planes del padre Maximiliano, en la década de los 40, Niepokalanów debía entrar en una nueva y desconocida etapa de desarrollo.
El monasterio debía convertirse en el centro de la moderna evangelización, llevada a cabo a través de todos los medios de comunicación disponibles. Conociendo el talento organizativo del padre Maximiliano, estos planes tenían bastantes posibilidades de hacerse realidad, aunque la Segunda Guerra Mundial los desbarató. Los sueños de una televisión propia y el posterior desarrollo de Niepokalano, así como el futuro desarrollo del renacido Estado polaco, se interrumpieron bruscamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Polonia se convirtió en la primera y más afectada de sus víctimas. Sufrió las mayores pérdidas personales y materiales en relación con la población total y el patrimonio nacional. Emparedada entre dos totalitarismos, el fascista y el comunista, no tenía ninguna posibilidad. El 1 de septiembre de 1939 fue atacada por Alemania y el 17 de septiembre golpeada por un ataque a traición de la Unión Soviética. Comenzó un periodo de casi 6 años de ocupación extremadamente sangrienta y brutal. Tanto los alemanes como los soviéticos comenzaron inmediatamente a implantar un reino de terror sin precedentes. Ambos regímenes trataron de golpear en primer lugar a los grupos que podían desempeñar un papel de liderazgo y espiritual en la sociedad. Solo una nación cuyas capas de liderazgo han sido destruidas puede ser relegada al papel de esclavos. Adolf Hitler, 1939. El objetivo de los alemanes era germanizar completamente Polonia, eliminando de su territorio a la población local, polacos y miembros de las minorías nacionales. Esto se realizó mediante su desplazamiento y exterminio sistemático. Los alemanes asesinaron a ciudadanos polacos de forma sistemática y ordenada. Esto formaba parte de la estrategia alemana contra los intelectuales polacos, contra los grupos dirigentes polacos. El primer acto, la denominada Intelligenzaktion, acción de inteligencia, cuyo objetivo era eliminar a las personas cultas de la sociedad polaca, se saldó con numerosas detenciones de monjes y sacerdotes. Y también otra acción que se desarrolló durante el gobierno general, la denominada AB, que tenía como objetivo eliminar a los mismos grupos en estas zonas. De esta forma, la policía alemana, la Gestapo, llegó a muchas congregaciones con listas de todos los sacerdotes, monjes y monjas que vivían en dichos lugares. El 14 de junio de 1940 comenzó el primer transporte masivo de polacos al campo de concentración alemán de Auschwitz. Al mismo tiempo, igual terror se empleó en los territorios polacos ocupados por los soviéticos. Durante la denominada Masacre de Katyn, más de 20.000 prisioneros de guerra polacos, en su mayoría oficiales del ejército y la policía, fueron asesinados de un tiro en la nuca. La magnitud de las pérdidas humanas y materiales que sufrió Polonia durante la Segunda Guerra Mundial es incalculable. Fueron asesinados casi 6 millones de ciudadanos polacos, incluyendo 3 millones de judíos polacos, lo que significa casi 1 de 4 habitantes de Polonia. Ciudades, centros económicos y pueblos fueron completamente destruidos. La propia capital Varsovia fue destruida en un 80% y 700.000 de sus habitantes asesinados, lo que es tanto como las pérdidas de guerra en conjunto de Gran Bretaña y Estados Unidos. 22 millones de libros fueron quemados, más de medio millón de obras de arte fueron saqueadas, la mayoría de las cuales no han sido recuperadas a día de hoy. Los invasores alemanes y soviéticos se llevaron literalmente todo, desde ropa y muebles hasta fábricas enteras, puentes, trenes y vagones, e incluso vías férreas y traviesas. Además,
Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo la presión del Reino Unido y los Estados Unidos, Polonia tuvo que ceder a la Unión Soviética el 48% de su territorio, perdiendo unos 178.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las ciudades de Leópolis y Vilna, indisolublemente ligadas a la cultura polaca. Tras el ataque de alemanes y soviéticos, Maximiliano Kolbe y Niepokalanów se encontraron en la zona ocupada por Alemania. Como representante de la Iglesia, experimentó en carne propia el acoso preparado contra la élite polaca. Ya el 19 de septiembre de 1939, inmediatamente después de la ocupación de Niepokalanów, fue detenido junto con sus hermanos del convento. Comenzaron varios meses de traslado entre diversos campamentos. Podría decirse que los franciscanos tuvieron suerte, ya que no fueron ejecutados como los 24 sacerdotes de Tczew. El 8 de diciembre, en la celebración de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, fueron liberados y regresaron a Niepokalanów. El padre Maximiliano encuentra a Niepokalanów saqueado y devastado por los alemanes. Además, los ocupantes conducen hasta allí a unos 3.500 desplazados de zonas incorporadas al Tercer Reich, entre ellos 1.500 judíos. El padre Kolbe se pone manos a la obra con su habitual energía. Junto con sus hermanos organiza ayuda y alimentos y presta auxilio a todos los que lo necesitan. Tras la deportación de los desplazados, algunos judíos fueron ocultados en Niepokalanów y para otros se encontró refugio seguro en el campo y se les proporcionaron documentos falsificados. En estos días difíciles, el padre Kolbe no cede ante la opresión, sigue intentando hacer lo que ha hecho toda su vida, predicar la palabra de Dios. Y ocurre el milagro. Los alemanes llegaron a un acuerdo puntual para publicar un número del Caballero. En él aparece un significativo texto escrito por el propio Maximiliano Kolbe. Este es el primer artículo sobre la felicidad que escribió el padre Maximiliano, OMK. Y he aquí el último artículo escrito por él, sobre el tema de la verdad. La verdad. MK menciona al final la felicidad duradera. Era 1940-1941, edición de diciembre-enero. En el último número del Caballero de la Inmaculada, el padre Kolbe volvió a su credo del primer caballero, volvió a escribir sobre la felicidad y la verdad. Aunque no todos aman la verdad, solo esta puede ser la base de una felicidad duradera. Una felicidad duradera. No hay hombre bajo el sol que no busque la felicidad. En efecto, en cada uno de nuestros actos, la felicidad brilla sobre nosotros en esta, o en otra forma como una meta a la que naturalmente aspiramos. Pues la felicidad no basada en la verdad no puede ser como la misma falsedad duradera. Solo la verdad puede ser y es el fundamento inquebrantable de la felicidad, tanto de los individuos como de la humanidad en su conjunto. Lo que para Maximiliano Kolbe fue la mayor felicidad, la publicación del Caballero de la Inmaculada, probablemente sellaría su destino. Los alemanes no podían tolerar que un sacerdote tuviera tantos seguidores entre los polacos. La segunda detención del padre Kolbe tiene lugar el 17 de febrero de 1941 cuando es trasladado a Pawiak, la mayor prisión alemana en territorio polaco. Unas 100.000 personas pasaron por Pawiak, de las cuales unas 37.000 fueron asesinadas y unas 60.000 deportadas a campos de concentración. Tan solo el 3% de los reclusos fueron liberados. En Pawiak comienza el calvario del padre Maximiliano. De enero de 1941 hasta principios de abril estuve en la prisión de Pawiak. Permanecí en una celda del tercer pabellón junto al judío Singer. Un día nos trajeron a un tercer prisionero. Era un monje.
Me enteré que era el padre Kolbe. El padre Kolbe estuvo con nosotros 2-3 días. Y durante el pase de lista de la mañana llegó un oficial de las SS. Nos colocaron como para pasar lista, a 1 metro delante de la puerta, y Singer daba el reporte. Al de las SS no le interesó lo que decía Singer, es decir, el número de personas, etc., sino que inmediatamente dirigió su atención al padre Kolbe. El padre Kolbe vestía el hábito y llevaba un rosario. Señalando la cruz, pregunta al padre Kolbe: ¿crees en eso? El padre Kolbe le respondió que creía. El oficial le golpeó en la cara. El padre Kolbe reparó cuidadosamente el rosario destrozado por el alemán con hilo de su hábito y lo escondió en un saquito. No mucho más tarde, gracias a él, se salvaría otra vida en Auschwitz. El 29 de mayo de 1941, el padre Kolbe es trasladado al campo de concentración alemán de Auschwitz. Se le asignó el número 16670. El campo de Auschwitz se inauguró 10 meses después del estallido de la guerra. Fue el primer campo de concentración alemán en la Polonia ocupada. Junto con los campos de Majdanek y Stutthof, fue uno de los principales lugares de exterminio de polacos. Al menos 464 sacerdotes, seminaristas, religiosos y 35 monjas fueron enviados a Auschwitz. Muy probablemente, el padre Kolbe solo estuvo en el campo 52 días. Lo trajeron a finales de mayo y a finales de julio se produjo el pase de lista en el que entregó su vida. El 14 de agosto fue asesinado aquí, en el campo. Durante su breve estancia en el campo, el padre Kolbe se hizo recordar entre sus compañeros de prisión. Platicaba, consolaba y levantaba el espíritu. Quería despertar en ellos la voluntad de vivir y sobrevivir. Uno de los relatos más importantes procede del entonces adolescente Wilhelm Zelazny, número 1126. Golpeado y enfermo, quería suicidarse. Kolbe se enteró de ello. En un momento dado me agarró por los hombros, me miró profundamente a los ojos y me dijo: «Vivirás, debes vivir», recordaba Zelazny. Fue entonces cuando Kolbe le dio el rosario escondido en el saquito. Le dijo que podía seguir usándolo, y así lo hizo. Comenzó a rezar, y esta oración, estas palabras, realmente le apoyaron. Wilhelm Zelazny sobrevivió a Auschwitz y conservó el rosario. Años más tarde, donó la valiosa reliquia a la iglesia de San Maximiliano María Kolbe en Oswiecim. Uno de los testimonios más notables sobre la vida y muerte de San Maximiliano en Auschwitz es la estremecedora obra de Marian Kolodje, Clichés de la memoria, Laberinto, que se encuentra en el sótano del monasterio franciscano de Harmensche. El artista visual Marian Kolodje, entonces un scout de 17 años, con número de campo 432, fue uno de los primeros prisioneros del campo. Durante 50 años guardó silencio sobre su pasado.
En 1993, tras sufrir un derrame cerebral, retomó sus experiencias creando una historia visual sobre sí mismo y los que no sobrevivieron a la fábrica de muerte. Marian Collodier, según recuerda, estuvo con el padre Kolbe en un pase de lista. El gesto del amor desinteresado de San Maximiliano por un desconocido marido y padre de familia devolvió a Collodier la fe en la humanidad, lo que le permitió sobrevivir 5 años en el campo. Como él mismo contaría, creía que la providencia le había ayudado a dar testimonio de lo que había vivido y de lo que le había sucedido al padre Kolbe. De las 260 obras, 46 están dedicadas al santo. Es una obra que dice más que cualquier intento de recrear aquellos momentos. En su última carta escrita desde el campamento, Maximiliano consuela y tranquiliza a su querida madre. Esta breve carta dice más sobre la fuerza de su fe que 1000 palabras. Querida madre, a finales del mes de mayo llegué con un transporte al campo de Auschwitz. Yo estoy bien. Querida madre, esté tranquila sobre mí y mi salud, porque el buen Dios está en todo lugar y se acuerda de todos y de todo con gran amor. Sería bueno que antes de mi próxima carta no me escribieras, porque no sé cuánto tiempo permaneceré aquí. Con afectuosos saludos y besos, Raymond Kolbe. Un prisionero consiguió escapar. Este prisionero era del bloque 14A, del mismo bloque donde yo estaba. El Lagerführer Fritz ordenó que nos agrupáramos. En ese momento, el Lagerführer Fritz caminó delante de las filas y me señaló con la mano. Sabía que ya había sido elegido. Dije que sentía dejar huérfanos a mis hijos y a mi mujer. Algunos prisioneros que estuvieron en este pase de lista recuerdan el ambiente, la tensión. No mirar al SS, mirar a otro lado, no hacerse notar, ponerse atrás, intentar parecer sano, recto, ser bueno para trabajar, para no ser elegido. Era un miedo terrible. Una vez había 10 elegidos y yo con ellos. Entonces, uno de los prisioneros espontáneamente se salió de la fila, se dirigió al Lagerführer Fritz y se paró frente a él. El Lagerführer Fritz dijo: «¿Qué quiere este cerdo polaco?». Él respondió en alemán: «Yo quiero ir por uno de los elegidos». «¿Por qué preso quieres ir?». Así que se dio la vuelta, me señaló con la mano y dijo: «Quiero ir por este preso». «¿Y por qué quieres ir?». «Porque yo soy soltero y él tiene hijos, una esposa. Lo necesitan». A finales de junio, cuando se difundió la noticia de que habría una celda del hambre, los presos ya imaginaban lo que vendría. No serían liberados de ella como de otras celdas, donde permanecían 4 o 5 noches y luego eran devueltos al campo. No, eso era el fin. Era una muerte terrible, llena de dolor debido al hambre. El que sacrificó su vida por mí fue el padre Maximiliano Kolbe. Su número de campo 16670.
Cuando se pasó lista después de la fuga de uno de los prisioneros, cuando éste decidió entregar su vida, para muchos prisioneros fue realmente una situación sorprendente. Luchar por la vida cada día, intentar llegar al siguiente para sobrevivir y dar la vida por alguien era algo que no podían comprender en ese momento. Fue algo increíble y recibido con respeto en muchos casos. Lo impresionante que fue el acto de consagración del padre Kolbe lo demuestra otro documento de suma importancia. El 19 de septiembre de 1940 se entregó voluntariamente para ser detenido y enviado a Auschwitz el capitán Witold Pilecki, representante del Estado polaco clandestino. Su labor era organizar la conspiración e informar sobre la situación en el campo. Una vez ocurrió un caso en el que fue elegido un joven prisionero. Un viejo sacerdote se adelantó entre las filas y pidió al comandante del campamento que lo eligiera a él y perdonase a ese joven del castigo. El momento fue impactante. El bloque se quedó de piedra por la sensación. El comandante estuvo de acuerdo. El sacerdote héroe fue a su muerte y ese prisionero regresó a las filas. El capitán Pilecki escapó de Auschwitz y entregó un informe a los aliados. Junto con los informes de Jan Karski, los relatos de Pilecki supusieron la primera información de testigos presenciales sobre el Holocausto transmitida a los aliados. Ambos relatos fueron ignorados a pesar de la reunión de Karski con el presidente de los Estados Unidos. En 1945, Witold Pilecki regresó a Polonia para organizar el movimiento de resistencia anticomunista. Capturado, fue condenado a muerte por las autoridades comunistas en un juicio público. La sentencia fue ejecutada. Tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia no recuperó plenamente su independencia. Abandonada al otro lado del telón de acero en la esfera de influencia soviética, tendría que esperar 44 años para alcanzar la plena libertad. La resistencia de la sociedad polaca, con un fuerte arraigo en la Iglesia Católica, contribuyó en gran medida a la caída del comunismo en Europa. Solidaridad y la caída del muro de Berlín son los símbolos más importantes de esta transformación. Desde 1989, Polonia vuelve a ser libre y totalmente independiente. Esto no habría sido posible sin personas como el padre Maximiliano Kolbe, que devolvió la fe en la humanidad frente a los regímenes totalitarios, cuyo principal objetivo era precisamente deshumanizar a sus víctimas. El martirio del padre Maximiliano es un hecho bien conocido en todo el mundo. Sin embargo, no es tan conocido el hecho de que el proceso de beatificación del padre Maximiliano no se basó en absoluto en la vía del martirio, sino en la vía de las virtudes heroicas. Si contemplamos toda su vida y muerte, se asemeja a la vida de Jesucristo. Es ante todo un verdadero mártir y un ejemplo para todos los mártires de la comunidad de Cristo. Su enseñanza del Evangelio sobre el reino de Dios, todo lo que hizo por los pobres, los enfermos, ayudando a todos, mostrando el amor de Dios a todos, dando a todos la oportunidad de experimentar la dignidad de la vida humana, demostrando a cada uno, a cada persona, que es hijo o hija
de Dios en Jesucristo. Esto sucedió por varias razones, aunque la más importante es que el proceso demostró que toda la vida del padre Kolbe fue un camino hacia la santidad. En este lugar de terrible exterminio, el padre Maximiliano Kolbe alcanzó una victoria espiritual, parecida a la victoria del propio Cristo, entregándose voluntariamente a la muerte en el búnker del hambre por su hermano. Finalmente, después de muchos años, el 10 de octubre de 1982, el padre Maximiliano Kolbe fue canonizado como santo mártir. Beatum Maximilianum Mariam Kolbe, sanctum esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eum in universa ecclesia, inter sanctos martires, pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.